Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte Maníacos con Lili y Sam. Para hoy les voy a compartir una idea muy sencilla que también pueden hacer con sus niños. La única diferencia sería que ellos utilizarían silicona líquida y nosotros sí vamos a utilizar silicona caliente. ¿Listo? Aquí tengo un bombilla o foco que ya no sirve, está fundido. Donde lo tenía pintura, entonces esto nos va a servir también para que adhieran mucho mejor los materiales. Yo lo limpié, pero le dejé la pintura. ¿Listo? No se la quité. Aquí tengo lana trapillo, que esta la venden mucho más grande, pero yo tengo un sobrante, por decirlo así, lo voy a utilizar en este proyecto. También les sirve lana barbas, mire tan bonita la textura, me encanta, pero no lo voy a utilizar aquí. La lana escolar también les sirve, entonces no se vayan a quedar de pronto sin hacerlo porque no tengan de esta. Una pieza o un retazo de este peluche ovejero, una pieza también, un retazo de telas navideñas que sean pues muy alusivas a la Navidad. Por aquí tengo dos mini pompones en color rojo, tengo dos esferas negras para los ojos, una nariz de porcelana fría, ¿sí? Para la carita, una pieza muy pequeña de cordón dorado de 2 milímetros, sirve de 1 milímetro también, lo que tengan les sirve para realizar esta actividad. Tengo también para hacer de pronto la sonrisa de este rapidógrafo en color negro, o pueden coserlo si de pronto quieren, o dejarlo sin boca, o ponerle varias de estas esferitas pero más pequeñas. Y como les dije, silicona caliente y líquida para los niños. Y con esto comenzamos. Bueno, para empezar a darle forma a este trabajo, entonces voy a iniciar con la silicona aquí en este extremo. Voy a envolver un poquito la lana trapillo para no irme a quemar. Entonces ya lo envolví, miren, ahí ya queda. Y voy a empezar a aplicar silicona por todo el contorno, y esto va a permitir que yo vaya pegando la lana trapillo. Ay, miren cómo quedó. ¿A quién dijo que era bombillo? Entonces ahora voy a tomar un pedacito de esta tela para hacerle el gorro. No se preocupen que esto va a ser de pegar, así como nos gusta a veces. Voy a mirar más o menos cuál es el contorno de la cabeza y cortamos. Voy a cortar aproximadamente, ya les digo cuál es la medida para que ustedes más o menos tengan una idea. Ya les voy a decir cuánto midió. Esta mide 15 centímetros. Bueno, corté 15 centímetros y lo voy a pegar. Voy a mirar si de pronto no fue mucho. Creo que de pronto, no, ni tanto. Bueno, 15 centímetros. Esta colita no están los 15. Listo, 15 centímetros. Voy a pegar a cada lado. Ya les digo el largo, este largo que tomé, 15 centímetros, y el ancho, ya les digo cuánto, 6. Entonces 15 por 6, lo pego, lo dejo secar mientras tanto, y voy a sacar también la pieza de la bufanda. De aquí mismo, de esta misma tela, voy a sacar la bufanda. También medimos aproximadamente, yo creo que la bufanda sí va a ser más larga, ya les digo también de cuánto. Bueno, la bufanda es de 24 centímetros y el ancho es de 4. ¿Listo? Igual no va a ir así de ancho, va a ir un poquito enrolladita, va a ir así enrollada para que no nos vaya a quedar muy
y lo vamos a poner entre la parte ancha y la parte angosta del bombillo. Miren, aquí solamente lo que hacemos es como una especie de un nudito, un nudo no muy grande. Le hacemos ahora un flequillo, organizamos bien. Si quieren pueden pegar para que quede la pieza en un solo sitio. Miren, así va quedando. En el extremo puedo picarlo un poco para que quede la bufanda con flequillo. Bueno, el gorro ya pegó, ahora le voy a dar vuelta, miren cómo queda. Ahora lo ubico aquí, miren en la cabecita donde va a quedar. Mientras pega, entonces voy a cortar una pieza de peluche. Esta está muy ancha, está de 2,5 centímetros, entonces voy a cortar aproximadamente por la mitad, por el centro, para sacar la pieza que necesito ponerle en el contorno del gorro. Entonces aquí lo voy a pegar para que me decore el gorro y pues la presentación sea mucho más linda. Ahora tomo la pieza de 20 centímetros del cordón. Este me va a servir para atar la punta del sombrero y al mismo tiempo para que sea por decir así, el cordón de colgar. ¿Listo? Entonces miren que lo puse de adelante hacia atrás. Aquí está la parte delantera. Pongo el cordón, ato bien, puedo hacer un nudo. Y luego en la parte superior hago también un nudo para que sea de una vez el sistema para yo colgar. ¿Listo? Cuando yo quiera colgar. Ahora voy a pegar los ojos, la nariz y los pompones. Recuerden, los niños con silicona líquida, los adultos sí podemos hacerlo con la caliente. Acá tengo un marcador permanente o rapidógrafo también, si ustedes quieren hacerle una sonrisa o solamente unos puntos como si fueran los carbones de la boca, ya está en decisión de cada uno. Listo, yo le voy a hacer unos puntitos, bueno, si se deja, porque a veces no es tan fácil con este tipo de lanas, pero más o menos ustedes allí lo están viendo. Bueno, si quieren también le ponen un poquito de rubor. Yo voy a ver si le puedo aplicar un poquito para que le dé un poquito de color. Y listo. Así queda entonces nuestro muñeco de nieve hecho con una bombilla. Vamos a ver si ustedes allí lo aprecian. Queda de una vez colgando. Queda cubierto totalmente. Pompones, nariz, detalles. Listo, que pueden hacer que ustedes reutilicen estas bombillas que normalmente las personas lo que hacen es que las desechan, las botan, pero miren lo que pueden lograr. Lo pueden hacer en otros personajes también si quieren. Yo tenía solamente una porque en mi casa no hay de ese tipo de bombillos. Por allí lo vi, lo pedí y pues por supuesto una idea para el canal. Espero que la idea sea de mucha ayuda y que la pongan en práctica. Recuerda que para apoyar nuestro trabajo, regálanos tu me gusta allí en la parte baja, que es totalmente gratis. Suscríbete, comenta y comparte, por favor, para que nos ayudes, para que nuestro algoritmo en YouTube mejore. Bueno, nos vemos en un próximo video aquí en su canal Artemaníacos con Lili y Sam. ¡Hasta pronto!